Hola, buenas tardes. Este es nuestro examen de la materia de inteligencia artificial con aplicaciones biomédicas. Bueno, nosotros tenemos que hacer una predicción de complicaciones cardíacas y nosotros obtenemos una base de datos que esta está contaminada y nosotros tenemos que leerla como primera parte de nuestro código. Después de leerla, obtenemos el tamaño de nuestros datos para poder pasar esta excluyendo la primera columna que va a ser nuestra identificación de paciente. Esta identificación nos ayuda porque son 1700 pacientes y tenemos 124 columnas, donde las 111 primeras van a ser nuestros parámetros y las últimas 13 van a ser nuestras complicaciones. Aquí nosotros podemos ver nuestros datos de entrada y nuestros datos de salida, donde se ve las columnas en las que más nos vamos a enfocar, que van a ser la 111, la 123 y la 124. Una vez llegado a esto, llegamos a la imputación de datos con NA. Ok, aquí la imputación en datos con NaN utilizando estadística descriptiva como la media o la mediana para los valores numéricos y la moda para las variables categóricas. Esto se utiliza porque en nuestra base de datos tenemos eh, lo que son variables no numéricos, que son los NaN. En caso de que no haya alguna extracción o diagnóstico del paciente. Entonces, por ello, se utiliza lo que es la estadística descriptiva. Aquí primeramente vamos a seleccionar lo que es un umbral de 8, porque en las variables categóricas el valor mínimo de categorías es el 8 en las variables independientes. Por ello, vamos a utilizar un ciclo for en donde vamos a estar midiendo las 111 variables de entradas, en donde vamos a tener que encontrar los valores únicos de cada columna, cada variable, para poder saber cuántos valores únicos diferentes hay. Aquí vamos a tener la función numel, lo que nos va a indicar la cantidad de valores que tiene los valores únicos guardados. Y con ello, por medio de umbral, es cuando este sea un valor menor de 8, va a ser un valor categórico. Y aquí le vamos a aplicar lo que es la media, no, la moda. Oye, una disculpa. Ah, moda, categóricas. Ok, le aplicamos lo que es la moda. De los datos de la columna de la variable a analizar. Y en caso de que en este if, si tiene más de 8 valores únicos, va a ser un valor numérico la columna, una variable numérica. Y aquí le vamos a aplicar lo que es la media. Ok, entonces, teniendo lo que son los datos de entradas, cuando se presente lo que es el NaN, nosotros vamos a aplicar pues lo que es la moda o la media. Y así obtenemos nuestra tabla de datos ya con sus respectivos variables con diagnóstico aplicado por estadística. Ok, entonces nuestra siguiente parte del código es la normalización de los datos. Ok, bueno, para nuestra normalización de los datos tenemos que los datos normalizados van a ser los datos de la entrada menos la media de los datos de la entrada entre la desviación estándar de los datos de la entrada. Esta normalización de los datos nos ayuda para facilitar la comparación de las características de nuestros datos para ver si estos tienen diferentes escalas o unidades de medida para nosotros poderlas comparar más sencillo. Este también para mejorar el rendimiento de los algoritmos, para que funcione mejor, que estén en un rango similar y para evitar problemas numéricos, para que con las escalas que sean muy diferentes, evitar como que la pérdida de datos y que perdamos precisión o tengamos una inestabilidad por no normalizar los datos. Luego, después de ello, pasamos a la parte de PCA. Sería la partición.
de Ok. la partición de los datos. Partición de los datos de validación cruzada. Este se utiliza para poder obtener dos grupos de datos, uno que van a ser entrenamientos y otro de prueba. Por ello vamos a tener lo que es en la variable X nuestros datos de independientes y en nuestra que son las predictoras, y en nuestra variable Y van a ser las variables de salida que son las dependientes. Ok, aquí aplicamos en todo el código lo que es un ciclo for porque estamos haciendo lo que es el modelo para tres diferentes columnas, tres resultados, el entrenamiento a tres resultados. Por ello, que son las columnas 113, 123 y 124, las cuales son las de... vamos a poner tantito... Ay, no las tienes aquí. 113 viene siendo fibrilación auricular. La 123 es el resultado de angina post-infarto. Y la 124 viene siendo una variable categórica de 8 clases, que es el resultado letal, que es la causa, ya sea si nos da número 0 viene siendo desconocido, número 1 shock cardiogénico, número 2 edema, número 3 rotura a miocardio. Por aquí lo tengo, vamos a ver. Número 4 progreso de insuficiencia. Aquí está. Número 5 tromboembolismo, número 6 sistolia y número 7 fibrilación ventricular. Ok, entonces por ello el ciclo for, donde la variable es la col, es que indica la columna. Ok, se realiza lo que es la partición de datos de validación cruzada por medio de la función cvPartition con el holdout que viene siendo la aleatoriedad y con el 0.2 que nos indica el 20% de prueba y lo que nos daría como resultado también un 80% de entrenamiento. Ok, aquí vamos a guardar en las variables X entrenamiento, Y entrenamiento, X test y Y test de la validación cruzada por medio de esta forma, entrenamiento y test de la partición. Ok, entonces ahora sí vamos a aplicar lo que es el PCA. Aquí está. Ok, continuamos con lo que la siguiente parte del código, la función del PCA. Bueno, el PCA es nuestro análisis de componentes principales. Esta es una técnica para reducir la dimensionalidad de nuestros datos, para mostrar el conjunto de datos en una dimensión mucho más chica, para retener la mayor parte de la información original y eliminar características que no nos aporten o nos sirvan de algo, o como poder decirlo, eliminar el ruido. Nos ayuda también para la visualización de los datos de una forma más sencilla y nos ayuda a eliminar la multicolinealidad. Ok, entonces lo que obtenemos de la función PCA viene siendo las siguientes variables: el coef, que son los coeficientes de los componentes principales, el score, las puntuaciones de los componentes principales para cada observación en X, en el explain, que son las puntuaciones de los componentes principales para cada observación en X. Ok, entonces vamos a seleccionar lo que son los dos primeros componentes principales y vamos a guardarlos en la variable reduce data. Entonces con ello, para el siguiente punto, vamos a utilizar lo que es la siguiente técnica, que es el stepwise. Okay, bueno, el stepwise es una técnica también utilizada pues para seleccionar el subconjunto más óptimo de datos que nos sean útiles para poder usarlos dentro de nuestro algoritmo de predicción. Este nos ayuda a seleccionar esos datos y pues hacer un algoritmo que tenga un poco más de precisión, ya que eliminamos las variables que sean redundantes o que no nos aporten tanto como este tipo de subconjuntos.
Ok, y esto se aplica de la siguiente manera. Se van a guardar en estas diferentes variables por medio de la función stickwise, donde tenemos lo que es los datos de entrenamiento en X y en Y. Vamos a tener lo que es el B, que son los coeficientes de regresión estimados para las variables seleccionadas. El CE son los errores estándar de los coeficientes estimados. El PVAL, valores P para los coeficientes estimados. Y el modelo final, que es el vector lógico que indica qué variables están incluidas en el modelo final. Ok, entonces, lo que vamos a hacer en la siguiente parte del código va a ser guardar las variables, los componentes principales que obtenemos por medio de las técnicas anteriores, donde tenemos que los datos de entrenamiento en X, vamos a tener un ciclo for donde se va a evaluar cada donde se va a leer lo que es el modelo final. En el modelo final, en el modelo final tenemos que variables son componentes principales por medio de 1 y ceros. Entonces por ello vamos a tener lo que es evaluando cada columna del modelo final, y vamos a guardar lo que es en la variable var nuestras variables de componentes principales. Por ejemplo, tenemos como resultado en var, vamos a ubicarlos rápido aquí. Tenemos que en la columna 3, que es el de 123, tenemos que son las variables 1, 4, 5, 11, 16, 27 y 30, y le seguiremos en un total de 18 componentes principales. Ok, ya teniendo esto guardadas, vamos a guardar estas variables dentro de las variable llamada variable confiables. Aquí se guardarían en una celda, tanto para la columna 1, 2 y 3, y esto lo hacemos igual para guardar los nombres extraídos anteriormente. Podemos mostrarlos de la siguiente manera, que tenemos ya sea el variable var confiables. Podemos ver que para la columna 1 y 2 tenemos 16 componentes principales y en la columna 3 tenemos 18. En este caso podemos tener que son las siguientes, y por medio de nombres confiables, aquí está. Para la columna 1 son los siguientes: edad, sexo, el estenoan, el lips post, que son las siguientes. Ok, entonces ya que tenemos guardado nuestros datos confiables, vamos a normalizarlos. Igualmente por medio de la normalización, confiables menos el promedio de los datos confiables entre la desviación estándar. Y vamos a aplicar ahora sí el modelo de regresión logística, donde ahora nuestra X van a ser ya los datos normalizados de los componentes principales, y nuestra en Y los datos de salida de cada columna. Aquí se va a utilizar lo que es un if, detectando que para cuando sea la columna 1 y la columna 2, que son clases binarias, y cuando sea la columna 3, que son las 8 categorías, 8 clases. Y aquí iniciaríamos con aplicando para la columna 1 y 2 el valor de Y que sea lógico, ceros y unos, y empezaríamos con el modelo de regresión logística por medio de esta función. Ahora nos vamos al código otra vez y ya. Bueno, en nuestro modelo de regresión logística, esta es una técnica para la estadística y para el análisis de datos para modelar y predecir variables futuras, y nos ayuda a que estas variables sean binarias, ya que nosotros tenemos variables de salida de 0 y 1. Este es importante pues porque en nuestra base de datos utilizamos la mayoría en nuestras variables de la 1 a la 111, variables de entre 0 a 1, y en nuestras salidas, que vienen siendo las complicaciones, en nuestras tres columnas que
nos tocaron a nosotros, utilizamos también categóricas, solo que en nuestro último columna, que viene siendo la 124, utilizamos una categórica multinomial, que esta la vamos a utilizar porque nosotros tenemos 8 salidas que pueden ser categóricas. Ok, entonces para definir la función vamos a tener nuestras variables predictoras, las variables de resultado. Tenemos la distribución, que esto especifica la variable de respuesta binomial, que son dos resultados posibles, ceros y 1. Y el link nos especifica el enlace relacionado, bueno, la especificación del enlace relaciona la media de la variable de respuesta dependiente a una combinación lineal de las variables predictoras en el modelo. Ok, ya cuando tenemos guardado esto en el modelo MDL, vamos a calcular las probabilidades de clases predichas por medio de la función predict, teniendo lo que es el modelo con la variable X de entrada, bueno, variables confiables normalizadas, y vamos a tener lo que son valores numéricos, ya sea en el y-hat. Aquí está. Vamos a poner ejemplo de la columna 1 y vamos a hacer un redondeo donde cuando sea mayor de 0.5, este va a ser ok, ahí volviendo, una disculpa. Aquí está. Tenemos que cuando se están calculando las probabilidades por medio de la función predict y se guardan en la y-hat, vamos a obtener, bueno, vamos a realizar lo que es un umbral en donde los valores en y-hat, que son los pacientes que presentan lo de la columna 113, sea mayor a 0.5, se van a volver 1 y se guardará en el y-pred. Y con ello vamos a crear lo que es la matriz de confusión, en donde vamos a tener la función con los resultados, bueno, con nuestras variables de salidas, las que ya nos ofrecen la base de datos. Y nuestra segunda componente va a ser las variables predichas del modelo de regresión logística. Y con ello obtenemos se guarda la variable confusión matriz, y vamos a mostrar lo que se obtuvo de esto. Aquí podemos observar que para tanto la columna 1 tenemos lo que son los verdaderos positivos, los verdaderos negativos, y los falsos negativos. Y aquí tenemos lo que es para la columna 1, pero nos podemos adelantar para mostrar la columna 2, bueno, la columna 3, la cual nos da una matriz de confusión de 8 por 8, en donde lo que viene siendo las columnas nos indica las predicciones reales de cada clase. Aquí podemos observar que en el 1 en realidad es en nuestra clase 0, que es la desconocida, y la 8 sería la 7. Y lo que viene siendo las filas son los resultados predichos. Por lo tanto, en nuestra matriz identidad tenemos lo que son los verdaderos detecciones, donde podemos observar que se detectó que 1403 desconocidos fueron correctamente detectados. Y por ejemplo, en esta 1, 2, 3, 4, para la clase 3 tenemos que 5 fueron detectados correctamente. Este 1 nos indicaría que fue incorrectamente detectado, pero se detectó como categoría 2 una vez. En este caso se detectaría aquí, se detectó como categoría 0 un
caso 3. Ok, eso se puede observar de la siguiente manera. Ah, no, aquí. Como había dicho, categorías reales y categorías predichas. Ok, después de mostrar la matriz de confusión, ahora se calcula la precisión. Ahí está. Bueno, una vez terminada nuestra matriz de confusión, nosotros tenemos que sacar nuestra precisión, que esta va a ser un modelo para ver y evaluar nuestro modelo de clasificación si está midiendo correctamente nuestras predicciones, y esta se calcula de la forma de precisión es igual al número de predicciones correctas entre el total de observaciones. Y las precisiones obtenidas en este caso sería del 0.9 para la columna 113, del 0.91 para la columna 123 y del 0.87 para la columna 124, que es donde están las 8 categorías. Ok, ¿por qué digo en este caso? Porque cada vez que se ejecuta el código se obtiene una partición diferente porque se toman los valores aleatorios para entrenar el modelo. Ok, entonces cuando la variable code, que es de la columna, sea el número 3, ahora se va a realizar lo que es el modelo de regresión logística multinomial, que se da por la función fitmnr, que es lo mismo que el anterior, pero en este caso se puede utilizar para entrenar el modelo y tener como resultado las 8 clases. Y se realizaría igualmente lo anterior, donde se va a calcular las probabilidades de clase predichas del modelo, y este ya tendrá como los resultados predichos. Aquí se obtendría la matriz de confusión, como se explicó anteriormente, se mostró, y se calcularía el modelo, lo cual ya fue anteriormente mencionado, que fueron del 0.87 para la columna 3. Ok, ahora se va a realizar mostrar lo que es el análisis del histograma, que vamos a obtener lo siguiente. Vamos a ejecutarlo rápidamente. Ok. Bueno. Bueno, esta parte de nuestro código de los histogramas, nosotros podemos observar cómo nosotros utilizamos ciclos for para poder imprimir cada una de nuestros histogramas. Como se puede ver aquí en las imágenes, los histogramas, la mayoría son categóricos, de hecho la mayoría lo son, solo que la primera, como al ser los rangos de edad, se ve muchísimos más valores, como si fuera numérica. Entonces, nosotros con este ciclo for imprimimos cada uno de nuestras variables, que van a ser nuestros valores confiables, para nosotros imprimir cada uno de estos, que van a ser un parámetro importante en la predicción de nuestra salida. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos como primer gráfico la edad, después el sexo, y así nos vamos con cada una de nuestros parámetros. Estos se verán un poquito más enfrente, de qué significan cada uno y su importancia, y nosotros realizamos y nuestro análisis de los boxplot para ver el histograma desde arriba y para ver si teníamos valores fuera de rango o que estuvieran fuera de tendencia. Dado que nuestras variables son categóricas, podemos ver de que la mayoría se encuentra en blanco, dado que solo tenemos valores de 0 y 1. Estos boxplots nos ayudan a visualizar un poquito más sobre la media, la mediana y los cuartiles, como se puede ver para cada uno de los parámetros que eran de nuestros datos confiables de nuestra predicción del PCA. Ok, y ahora nos iríamos con las preguntas. Hay un momento. Entonces las preguntas serían: ¿qué variables consideras más significativas para predecir las complicaciones en la columna 113, 123 y 124?
Ok, bueno, nosotros comenzando por nuestra predicción de la columna 113, nosotros tenemos en total de 18 variables. Nosotros empezamos con nuestras variables por una que es la clase funcional de angina de pecho, que estos parámetros que vamos a decir a continuación son los más importantes para la predicción de cada columna, para los más importantes, y estos también se están de forma categórica. Como podemos ver aquí, tenemos 4 parámetros dentro de la clase funcional de la angina de pecho. También nosotros tenemos otros parámetros que son importantes, que esta base de datos al momento de tomarla fue una base de datos manual. Por lo tanto, esta base de datos está contaminada y nos faltan datos. Por ejemplo, nos llega a faltar un 0 y es donde nosotros corregimos en la imputación de nosotros meter datos mediante la media y la moda para sustituir estos datos. Entonces, por ejemplo, hay algunos de que no nos presenta correctamente y nosotros rellenamos la tabla. Entonces nosotros vemos que tenemos la observación de la arritmia, shock cardiogénico, presencia de un infarto al miocardio, contracciones auriculares prematuras en el ECG, el uso de lidocaína por el equipo de emergencias de cardiología, el uso de fármacos opioides en la unidad, en la UCI, ¿cómo se llama? En el periodo de horas hospitalario. También otros parámetros como el uso de medicamentos opioides, que estos van a ser en el tercer día del periodo hospitalario. Nosotros, ya terminando ya podemos tener nuestro modelo de predicción, como ya nos había salido el 0.8 en nuestra predicción de la columna de 103. Luego, para nuestra predicción de la columna 123, tenemos en aspectos otro tipo de columnas que nos van a ayudar a la predicción, que nosotros tenemos en este caso la edad, el género, si tiene una angina de pecho de esfuerzo en la anamnesis, si tiene alguna enfermedad coronaria en las últimas semanas, que si al momento de entrar a urgencias o alguna de estas salas observamos una arritmia en la anamnesis, también si vemos algunos otros tipos de parámetros como la taquicardia paroxística, la bronquitis crónica, asma bronquial, contracciones auriculares, los paroxismos de taquicardia ventricular en el ECG. Nosotros vemos también el que suministró el doctor, enfermero o en urgencias, si se utilizó lidocaína, el uso de fármacos, medicamentos y todo ese tipo de cosas. Y por último, en nuestra clasificación para la predicción de la columna 124, nosotros tenemos parámetros como la edad, que si es la angina de pecho, aquí podemos ver otra vez de que tenemos categóricas de hasta 6 valores. Luego tenemos la clase funcional de angina de pecho, la presencia de insuficiencia cardíaca, si presenta, si no, en qué etapa está. Luego una fibrilación ventricular, anamnesis, que si este paciente presenta obesidad o bronquitis crónica en la anamnesis, y este tipo de valores que nos ayuda a predecir un poquito más cada parte de nuestro código. Por ejemplo, también la presencia de un infarto al miocardio anterior en el ventrículo izquierdo. También cambios de las derivaciones ventriculares en algún tipo de parámetro en el electrocardiograma. El tiempo transcurrido desde el inicio del ataque, aquí es donde vemos otra vez categóricas de hasta 9 parámetros categóricos. Luego vemos también un poquito de observación de nuestro paciente, como viene siendo recaída del dolor al tercer día, el uso de medicamentos otra vez, de lidocaína, nitratos líquidos. Y bueno, dentro de nuestra justificación, el modelo de regresión logística para predecir estas columnas es que tenemos variables predictoras numéricas y categóricas. En la predicción solo tenemos valores lógicos, como habíamos dicho anteriormente, de que solo eran valores de 0 y 1. Mientras que en la 124 se utilizó la función fit-MNR para ajustar los modelos de regresión logística multinomial y lograr predecir las 8 tipos diferentes de salida. Gracias a la ayuda del PCA y el Stepwise se llegaron a obtener las características principales en el análisis y logramos disminuir la cantidad de características.
¿Te pauso? ¿No? Ok, bueno, entonces, dentro de los análisis estadísticos que realizamos, dentro de nuestra pregunta 2, nosotros utilizamos los histogramas y los boxplot para nosotros poder ver los modelos de tendencia y qué era más importante, qué tipo de datos y observar si todo este tipo de datos eran categóricos para nosotros poder ofrecer un modelo para predecir nuestras salidas. Y por último, tenemos cómo validó el rendimiento de sus modelos. Nosotros utilizamos el modelo de el accuracy para validar el rendimiento de nuestros modelos junto a la ayuda de la matriz de confusión, ya que esta nos da un modelo de 0.9, 0.91 y 0.87 en las salidas, lo cual nos quiere decir que es una buena salida. No es exactamente lo más exacto, pero dentro de nuestro modelo que nosotros proponemos, esta es nuestros resultados y la forma en la que nosotros lo desarrollamos. Y bueno, eso sería todo y pues gracias por su atención. Gracias de igual manera. Nos vemos.